Bien, mis hermanos, pues llega el momento de tener una reflexión, una meditación en la palabra del Eterno, toda vez que ya hemos dado la bienvenida a este día de Shabbat. Vamos a estudiar un poco en este día. Y pues mire, ya que los días viernes estamos estudiando el Brit Hadashah, que es conocido como Nuevo Testamento. Esta semana, ya que desde la semana pasada concluimos el estudio de Lucas, esta semana escogimos otros textos de otra parte del Brit Hadashah que guardaran una relación con nuestra porción semanal. El miércoles pasado estudiamos un texto en la primera carta de Kefa, primera de Pedro, capítulo 2, los versos 5 al 8. Estuvimos estudiando y hablamos ahí de esta relación importante que guardaba el texto con nuestra Parashá Pekudei. Hablamos sobre las piedras vivas de las que habla Pedro y la conexión con las piedras del pectoral del sumo sacerdote. Queremos hoy continuar precisamente con el mismo texto ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, solo que ahora ver los versos 9 y 10. Los versos 9 y 10 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, creo que la conexión de este texto con nuestra parashá queda, es muy obvio, ¿no? Es muy obvio, ya que en nuestra porción, pues está hablando del tema del sacerdocio, la ordenación de Aarón y de sus hijos como sacerdotes del Altísimo. Y acá Pedro habla acerca de que los creyentes somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Este tema lo designamos con el título de, valga la redundancia, títulos de nobleza. Títulos de nobleza. Seguramente usted ha escuchado hablar de lo que son títulos de la nobleza, ¿no? Como los que se dicen que son duques, ¿qué otros hay? Duques, archiduques, condesa, conde, y bueno, hay diferentes títulos que se asignan en la nobleza. Acá, en este texto de Pedro, apreciamos unos títulos que no tienen igual. Títulos que no tienen igual y que son títulos que dice linaje escogido. Ese es un título. Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Estos son títulos. Y mire, estos textos de Pedro son muy populares en el mundo de los creyentes en general, de los creyentes en el Dios de la Biblia. Pero es interesante destacar siempre a quién se está dirigiendo la Escritura. Estos textos que acabamos de leer, bueno, hay hasta cantos, ¿no? Muy conocidos, muy populares. Al rato ponemos uno, por cierto, ¿no?
Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios. Y nos gusta mucho identificarnos con esto, identificarnos como una nación santa, identificarnos como real sacerdocio y todos estos títulos. Nos gusta pues tomarlos y adueñarnos de ellos. Sin embargo, pues es importante siempre verificar a través de las Escrituras a quién se está dirigiendo. En este caso, estamos en una carta, ¿no? Estamos estudiando una carta, que es la carta de Kefa, carta de Pedro, o una de las dos cartas de Pedro que aparecen en las Escrituras. Y cuando nosotros vamos al capítulo 1, verso 1, para verificar a quién Pedro se está dirigiendo, a quién esta carta fue escrita, dice así: Pedro, apóstol o Shaliach en hebreo, Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. Note usted lo que dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él dice a los expatriados de la dispersión. En el idioma hebreo siempre se habla de la diáspora. Cuando se habla de la diáspora se está hablando del pueblo judío, de aquellos judíos que fueron exiliados, que están en el exilio, que no están viviendo en la tierra Kadosh, que no están ahí en la tierra santa, sino que están en el exilio. Bueno, Pedro está dirigiendo su carta a los creyentes judíos que están precisamente en el exilio y da específicamente ciertas regiones. De aquí también aprendemos que cuando él menciona Galacia, aprendemos que los Gálatas a los que les escribe también Pablo, no eran precisamente gentiles, ya que Pedro aquí aclara que ahí en la región de Galacia había un grupo importante de judíos que estaban allá por causa del exilio, por causa de la dispersión. Bueno, esta carta de Pedro entonces está claramente dirigida al pueblo judío que está en la dispersión. Y esto es bueno saberlo porque luego pasa que pues sin ser parte del pueblo elegido, sin ser parte en este caso del pueblo judío, podemos estar queriendo adueñarnos de promesas que no nos pertenecen, que no nos corresponden. Además, lo que Pedro escribe allí en su carta, capítulo 2, versos 9 y 10, lo está haciendo, estas palabras, está tomando, sobre todo el verso 9, que lo tenemos aquí en pantalla, Pedro lo está tomando directamente del libro del Éxodo. O sea, estas palabras ya habían sido dichas por parte del Eterno a través de Moisés al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido. El pueblo de Israel fue escogido para ser una nación santa y para ser una nación de sacerdotes. El pueblo de Israel es el pueblo que el Eterno adquirió, que Él compró. Este es el pueblo de Israel. Y entonces cuando Pedro cita este texto tomado del Éxodo, nos confirma que estas palabras son del pueblo de Israel. Ahora bien, el verso 10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto lo podemos interpretar de dos maneras respecto al mismo pueblo de Israel. Es decir, que en el periodo en el que Israel se formó como nación,
Ellos se formaron como nación en Egipto. Ahí nacieron como pueblo. Cuando llegaron a Egipto, recuerde usted, ellos eran una familia numerosa, sí, los hijos de Jacob, los 12 hijos con esposas, con hijos, con nietos, y era una familia numerosa, 70 personas en total que llegaron a Egipto. Pero, estando en Egipto, esta familia creció hasta convertirse en toda una nación, en todo un pueblo. Pero era un pueblo esclavo, y por eso es que la Escritura dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No erais pueblo, porque aunque eran un pueblo, pero un pueblo de esclavos, pues no era considerado como pueblo o no era considerado como nación. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es una manera sencilla también de interpretar el texto, y la referencia es hacia el pueblo de Israel en su periodo de pueblo esclavo y su transición a convertirse en el pueblo elegido del Eterno. Pero este texto tiene otra aplicación o otra manera de entenderlo también, ya que, como sabemos, el pueblo de Israel se dividió en dos, y el reino del norte, o la casa de Israel, como se conoce también como casa de Efraín, se separó no solamente de sus hermanos, sino se separó de la obediencia a la Torá y se fue tras los ídolos, y fue llevado primeramente ellos en cautiverio. Y estas 10 tribus que formaron el reino del norte, la casa de Efraín, ellos fueron prácticamente dispersos por todo el mundo y se perdieron su identidad, ya no fueron identificados como pueblo de Dios. Y ahí es donde entra esta aplicación que dice, ustedes que antes no eran pueblo, porque Israel, habiendo sido parte del pueblo elegido, voluntariamente decidió apartarse, separarse. Y posteriormente el Eterno le daría carta de divorcio y lo mandaría totalmente a la dispersión. Sin embargo, la Escritura dice, ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes que antes no habían alcanzado, ahora sí. ¿Cómo es que ocurrió este cambio? Bueno, sabemos que esto ocurre en base a los méritos del Mashiach Yeshua. Es a través de Yeshua que aquellos que estábamos perdidos fuimos encontrados. Aquellos que antes no éramos parte del pueblo elegido, ahora somos parte del pueblo elegido. Aquellos que habíamos perdido nuestros privilegios, a través de Yeshua hemos recuperado esos privilegios. Entonces hay dos maneras de entender este texto, pero ambas van enfocadas hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo elegido. En otras palabras, cualquier persona que quiera adueñarse de estas promesas tendría que aceptar su identidad israelita. No es posible y no es válido delante del Eterno que alguien diga, estas palabras son para mí, pero yo no soy israelita. No, eso no es posible. Si tú dices, si tú te identificas con esto, si tú dices, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy parte de la nación santa, yo soy parte del pueblo elegido de Dios, entonces te estás identificando con Israel. Eres Israel. No hay otra manera, porque no hay otro pueblo. Estas promesas, estos títulos de nobleza de los que estamos hablando, son exclusivos para el pueblo de Israel. No son títulos que le fueron asignados ni a Egipto, ni a Etiopía,
ni a ninguna otra nación sobre la tierra, solamente para la nación de Israel. Acá la pregunta en cuestión sigue siendo, ¿y dónde está Israel? ¿Dónde está el pueblo elegido? Y tenemos que recordar que aunque en nuestra época, en 1948, se fundó el Estado Libre y Soberano de Israel, reconocido hoy en todo el mundo como una nación, como un pueblo, tenemos que recordar que desde la perspectiva divina, el pueblo escogido aún se encuentra en la dispersión. El pueblo de Israel, en su mayoría, aún se encuentra en la dispersión. Allá en la tierra de Israel solo hay una minoría, una pequeña minoría del pueblo escogido. En la dispersión y claramente identificables hay un grupo pero muchísimo más grande del pueblo judío, del pueblo elegido, en la dispersión. Pero recuerde usted que tenemos un número todavía mucho mayor de aquellos que no están claramente identificados como el pueblo de Israel hoy en día. Es decir, hay un grupo enorme de personas que aún desconocen su identidad como israelitas. Esta es la gran multitud de la que habla el libro de Apocalipsis, aquella gran multitud de gente vestidos de ropas blancas que, dice Apocalipsis, son de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Aquellos que escapan de la gran tribulación. Y es que el pueblo elegido, como tal, será claramente identificable hasta que el Mashiach venga. Porque cuando el Mashiach venga, la tribulación terminará. Y Apocalipsis identifica a esta gran multitud como aquellos que salen de la gran tribulación. Este es el parte del pueblo elegido, porque en el contexto de Apocalipsis, recuerde usted, se habla de los 144,000 sellados, e inmediatamente se habla de esta gran multitud. Todos son parte de este pueblo elegido, de este real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios. Entonces, la identidad plena de Israel y la unidad de Israel y el tabernáculo caído de David y el reino de Israel será restaurado hasta que se cumplan los tiempos, hasta que el Mashiach venga a ponerle fin a la gran tribulación allí. Entonces, seremos testigos de este momento glorioso. Por ahora, la realidad es que Israel, el pueblo elegido, la nación santa, sigue en su mayoría siendo un misterio. Sigue todavía oculto en las sombras, sigue por ahí disperso en las cuatro esquinas del mundo, pero llegará el momento en que aparecerá en su totalidad. Ahora mismo, muchos estamos despertando, muchos estamos reconociendo nuestra identidad como pueblo elegido, pero no somos más que la manada pequeña, no somos más que unos poquitos. Vendrá el momento en que todo Israel despertará. De tal modo, mis hermanos, que entonces estos títulos de nobleza pertenecen al pueblo de Israel, pertenecen al pueblo elegido. Y cuando nosotros vemos en la Parashá, vemos en el estudio del libro del Éxodo, que es la base de estos temas, el libro del Éxodo, vemos cómo se habla del tema del real sacerdocio. Nos encontramos con una cuestión de que en un principio el plan original era que todo Israel
toda la nación de Israel fuera un reino de sacerdotes. Todos iban a ser sacerdotes. Sin embargo, debido a la falla, debido al pecado del becerro de oro, hubo cambio de planes. Y entonces lo que iba a quedar en manos de los primogénitos, porque eran los primogénitos de cada familia quienes iban a ejercer el sacerdocio, pues vino a quedar solamente en las manos de una de las tribus de Israel, que fue la tribu de Leví. Entonces hubo un cambio en este tema del sacerdocio. Sin embargo, cuando Pedro escribe acerca de esto, cuando Pedro rescata estas palabras del libro del Éxodo, toda vez que ya el Mashiach Yeshua había venido y había entregado su vida en sacrificio, un sacrificio agradable al Eterno, para comenzar así la restauración del reino de Israel, con ese conocimiento Pedro escribió estas palabras. Y entonces Pedro nos está diciendo que a través del Mashiach Yeshua el sacerdocio será restaurado a su plan original. Es decir, que a través de Yeshua, todos aquellos que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, venimos a ser esos representantes de Yeshua. Venimos a ser escogidos y restaurados para ejercer el sacerdocio. Y recuerde usted que ¿qué es el trabajo de un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Esto siempre va a ser importante repasarlo, estudiarlo, que usted sepa cuáles eran las funciones que ejercía un sacerdote, cuál era el ministerio de un sacerdote en el Mishkan primero y después en el templo sagrado. ¿Cuáles eran esas tareas? Bueno, había muchas tareas que los sacerdotes llevaban a cabo, pero quizás las más fundamentales eran precisamente el ejercer o el constituirse en una especie de mediadores entre el Eterno y el resto del pueblo. Ciertamente la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Yeshua HaMashiach. Pero recordemos que el Mashiach Yeshua, cuando regresó para sentarse a la diestra del Padre, antes de regresar, Él asignó esa tarea a sus discípulos. Él le pasó la estafeta a los discípulos. Y es por esa razón que recibimos de Yeshua esa autoridad. Porque recibimos una tarea, pero recibimos también la autoridad para llevarla a cabo. Recibimos la encomienda, recibimos las herramientas para cumplir con esto. Yeshua nos está diciendo, ustedes van a hacer el trabajo por mí. Ustedes tienen que cumplir con esa tarea, con ese ministerio que yo tengo como sumo sacerdote. Entonces eso nos convierte en sacerdotes. ¿Qué hace Yeshua por nosotros? La Escritura dice que Yeshua intercede por nosotros. Él siempre está intercediendo. Y es por eso que nosotros como sacerdotes, una de nuestras funciones es interceder. Interceder por las personas. Los sacerdotes enseñaban la Torá al pueblo de Israel. Porque esa era también una función importante. En su momento, recuerde usted que la Torá fue dada directamente del Eterno a Moisés. Y Moisés dio la enseñanza de la Torá primero ¿a quién? A los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Y Aarón y sus hijos eran los encargados de enseñar Torá a el resto del pueblo. Se enseñaban básicamente ellos a los líderes, a los ancianos, a los príncipes de toda la nación de Israel, para que ellos a su vez llevaran la Torá al resto del pueblo. Pero la función de enseñar Torá quedó en manos de los sacerdotes, ya que Moisés estaba llevando a cabo un rol como un tipo del Mashiach Yeshua. Pero llegado el momento fueron los sacerdotes quienes tomaron ese ministerio
de enseñar la palabra, de enseñar la Torá. Entonces, les comparto esto porque es parte de las funciones que tenemos que hacer si realmente creemos que hoy nosotros somos ese real sacerdocio, somos ese linaje escogido, somos esa nación santa y que debemos de cumplir con esas tareas. Bueno, tenemos que interceder, tenemos que estar mediando entre el Eterno y la gente que no le conoce. Tenemos que estar enseñando la palabra, estar enseñando la Torá. Pero los sacerdotes también juzgaban. Los sacerdotes también juzgaban. Y no en el sentido de como a muchos les gusta, ¿verdad? Juzgar y señalar los errores de las personas. No. Los sacerdotes eran jueces en el pueblo de Israel. Las personas llevaban sus situaciones, iban ante los sacerdotes para pedir consejo, para pedir orientación sobre temas legales. Obviamente, la Torá era la constitución de Israel. Todos los asuntos y todos los problemas legales que tenía el pueblo de Israel se resolvían mediante la Torá. De ahí que los sacerdotes tenían que conocer muy bien la Torá para poder dar el consejo preciso, para poder orientar al pueblo. Los sacerdotes tenían que tener entonces esa capacidad, esa sabiduría, ese discernimiento, porque juzgaban al pueblo. Recuerde usted que las personas que cometían algún tipo de falla o algún tipo de pecado y en quienes venía o caía sobre ellos, por decir la lepra, lo que conocemos como la lepra, ellos tenían que presentarse delante de los sacerdotes para ser examinados y una vez limpios, solamente podían ser limpios si el sacerdote los declaraba limpios. Entonces el sacerdote tenía esa función también de juez. Pero para poder ejercer esto, los sacerdotes tenían que ser o andar en santidad. Entonces esto es de lo que está hablando Pedro acá. Y estas palabras que Pedro dice en su carta las dirige a toda la nación, a todos los creyentes, a todos los que somos parte del pueblo de Israel. Entonces vea usted el tamaño de la responsabilidad que tenemos si realmente queremos tomarnos de estas promesas, si realmente queremos identificarnos con estas promesas. No es solamente el título, no es solamente el decir, mira qué bonito se oye esto y soy linaje escogido, soy real sacerdocio. No, sino la responsabilidad que tienes por ser un sacerdote, la responsabilidad que tienes por tener un linaje. ¿Cuál es ese linaje? Dice el Rab Shaul en una de sus cartas, es el linaje de Abraham. Si tú eres un creyente en el Mashiach Yeshua, entonces tú eres parte del linaje de Abraham. Y dice Pablo, y por lo tanto eres heredero, según la promesa, eres heredero del pacto. Pero recuerde usted que sí, eres heredero de una gran herencia, de una gran riqueza, pero como siempre decimos, esa gran riqueza o esa gran herencia o ese gran poder o esas grandes bendiciones que te han sido dadas también implican que eres una persona que ha tomado una responsabilidad muy, pero muy grande, que tu compromiso es muy grande con el Eterno. Entonces, al identificarnos con estos títulos, no solamente son palabras, son acciones. Si somos esa nación santa, si somos ese pueblo que el Eterno ha adquirido, esta palabra de adquirido puede ser entendida como comprado. Si somos un pueblo comprado por el Eterno, le pertenecemos al Eterno. Él es nuestro dueño, somos su propiedad. Por lo tanto, Él tiene derechos sobre nosotros. Tiene el derecho de ordenarnos lo que tenemos que hacer. Nosotros no, en ese sentido, no somos libres. Nos encanta decir y nos encanta cantar sobre el tema de la libertad y todo eso, pero la realidad es que malentendemos el término también
de ser libres. Sí somos libres, pero somos libres de la esclavitud del pecado, pero no somos libres para hacer lo que nos dé la gana. El Eterno que nos adquirió, Él es nuestro dueño ahora. Y lo que antes hacíamos como esclavos del pecado, ya no debemos hacerlo más. Porque hemos sido comprados, Él es nuestro dueño, Él es quien gobierna nuestra vida y tenemos la responsabilidad y el compromiso de hacer lo que Él nos mande, lo que Él nos ordene. Para que me entienda mejor, pues dejamos de ser esclavos de Egipto, dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Hashem, somos esclavos del Eterno. Y eso es mucho mejor. Eso es parte de estos títulos de nobleza que el Eterno nos ha dado. Y el texto dice que esos títulos han sido asignados, han sido dados por el Eterno con un propósito. El propósito es muy claro, dice la Escritura, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito entonces es clarísimo. Tú has sido declarado, yo he sido declarado pueblo elegido, real sacerdocio, nación santa. Hemos sido comprados, ¿para qué? Para que cumplamos con esa tarea que Yeshua nos ha encomendado. Tenemos que anunciarle a todos aquellos que están en tinieblas, tenemos que anunciarles las virtudes de Yeshua. Tenemos que hablarles del Mashiach Yeshua. Tenemos que proclamar su nombre. Tenemos que proclamar su obra. Tenemos que proclamarle como Rey. Tenemos que proclamarle como Redentor. Tenemos que proclamarle también como Juez. Tenemos que proclamarle como aquel a quien el Eterno le entregó toda la autoridad, todo el poder para juzgar el mundo. Tenemos que proclamarle como aquel que viene pronto a poner orden en este mundo, a reinar sobre este mundo. Tenemos que proclamarle como aquel que será el vengador del honor del Todopoderoso y el vengador de la sangre de todos aquellos creyentes que a través de siglos y siglos han sido martirizados y aún los que ahora en este tiempo lo están siendo también. Para eso es que hemos sido nombrados como un pueblo elegido, como una nación santa, para cumplir con el ministerio encomendado. Y hermanos, el tiempo para esto cada vez es más corto. El tiempo cada vez se está terminando, se está diluyendo. Queda muy poco, de tal modo que si no nos estamos esforzando en cumplir con este ministerio, de proclamar las virtudes de Yeshua, si no estamos ejerciendo nuestra responsabilidad como pueblo elegido, como nación santa, hermano, el tiempo se está acabando. Como dicen por ahí, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Mira a tu alrededor, mira la guerra. Todos hablan de la guerra, pero no es solamente la guerra. Mira más allá de la guerra en Ucrania. Mira lo que está pasando en otros lugares, en otros países. Mira lo que está pasando en Canadá. Mira lo que está pasando en Francia. Mira lo que está pasando en Gran Bretaña. Mira lo que está pasando en España. Mira lo que está pasando en México. Mira lo que está pasando en todas partes, ante nuestros ojos. Mira todo eso y date cuenta que ya no hay más tiempo. Por eso, si no es ahora, ¿cuándo? Si somos realmente ese pueblo elegido, si somos esa nación santa, si somos ese real sacerdocio, hermano, pues ya es tiempo. Ya es tiempo
de cumplir con nuestro ministerio y de cumplir con nuestro llamado. Porque no hay más, no queda más. Así que, en el nombre del Eterno y en el nombre de Yeshua, te invito en este inicio de Shabbat, Shabbat Pekudei, Shabbat de hacer un inventario, Shabbat de hacer cuentas con el Eterno, para que tú y yo hagamos cuentas y tomemos la decisión muy seria de tomar ese compromiso grande y cumplirlo. El compromiso de ser el pueblo elegido, de ser el pueblo del Eterno. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, mis hermanos. Bendiciones sean sobre ustedes en este Shabbat Pekudei. Les invitamos a que nos sigan acompañando en el resto de las transmisiones de este Shabbat. Y por ahora, pues nos vamos.